Ya empezó aquí la grabación, señores. A ver, tenemos acá la Gemara de nosotros. Ham, ¿puede? A ver. Bet HaMikdash tocaban entonces shofar y al mismo tiempo tocaban dos hatzotrot. Al mismo tiempo tocaban shofar. La halajá es el shofar, el hatzotrot mekatzrim y el shofar marich. Y en los taniot hacían al revés, que lo principal era los hatzotrot. El shofar también lo tocaban, pero el shofar mekatzer y los hatzotrot marich. Uno que aprende. ¿Qué? Ok. Aquí es un shofar. Un shofar y dos trompetas. Y llega la Gemara y dice, no entiendo, trekale lo mishtame. ¿Cómo puedes decirme tú que tocamos el shofar con trompetas? Trekale lo mishtame. ¿Cómo se hace trekale lo mishtame? Está el ejemplo de Zahor Beshamor. ¿De qué? Zahor Beshamor. Fue un nes enorme, Zahor Beshamor, que Zahor no me diburejado. ¿Sí? Zahor y Shamor está dicho junto. El mismo, en la palabra, Hashem habló, dijo, Zahor dio Shabbat, dijo al mismo tiempo Zahor y Shamor. Y la gente escuchó Zahor y Shamor. Y es un nes porque normalmente, Trekale lo mishtame. Tú no lo puedes decir y tampoco se puede escuchar. En vez de que no quisiste escuchar dos cosas. Entonces la cosa va a ser, aquí en el tema de shofar, ¿cómo vas a escuchar dos diferentes cosas? Veces la Gemara piensa que ese es el motivo por el cual Marich el shofar. Porque ya que Trekale lo mishtame al principio, cuando era la revoltura del shofar con Hatzotot no se escuchaba, dejamos que después alargue el shofar. Cuando alargue el shofar vas a escuchar el call del shofar. Y ahí la Gemara empieza, o sea que escuché el final, si escuché el principio, alcanzaría. Y empieza la Gemara a construir a base de si se necesita escuchar el principio o el final, o si se escuchó una parte y no la otra, empieza a hacer bolas con eso la Gemara. Es la otra subida de acá, si es principio sin final o no. Pero primero vamos a hablar a vez de meter el cable. Entonces la Gemara dice, si es de que fuera por trecar lo mishtame, lo que tienes que leer en el shofar, entonces en otros casos también se tendría que poder escuchar el final sin el principio. O el principio sin el final. Y hay lugares donde ves que no, el caso de la tquía larga, hizo una tquía larga, ¿no? Tquía enorme para de una hacer la tquía del final y la tquía del principio de la otra. Porque tienes que hacer tquía antes y después de cada trua. Hizo tquía, trua. Tquía enorme, trua, tquía. Y quieres que se sirva como tquía para esto y para esto. La Gemara de Jalek. La Gemara de Jalek. Lo que está diciendo es que es principio y final. O sea, aquí nomás es si yo escucho el principio para la tequía. La Gemara dice no. La verdad, en realidad, trekale si mishtame. Solamente trekale mi had gabra lo mishtame. Trekale mi tregabre si mishtame. De una persona no puede escuchar dos voces. Decimos escuchar dos voces de dos diferentes personas. Está meaniendo, no entiendo. Porque si es de que registraron es. Yo lo que había entendido al principio es. Trekal es. Masheena apelle jolale daber. Ozni jolale shmor. Ese es el hidush que estaba ahí en Zahor y Shamor, ¿no? En apelle jolale daber, yo con mi boca no puedo sacar dos palabras. Es un problema físico. Yo entendí que también el tema de escuchar es un problema físico. Yo, persona, no puedo escuchar dos voces. Luye tsuyar. ¿Pero por qué traes a golpes a por ser Dios? ¿Qué? A ver, otra vez. Ya dijimos que es un es. Ya eso ya pasó. ¿Terminó? Acepta lo que es un es, terminó. Estamos en otra parte. Y usted está más diciendo que ahorita la Gemara dice, no, es diferente. Trekale mi tregabre que trekale mi hadgabra. Mi hadgabra tiene una alhaja, mi tregabre es otra. Trekale mi tregabre si mishtame, trekale mi hadgabra lo mishtame. Ahí, entonces ya me estás diferenciando en el problema de escuchar y de hablar. ¿Por qué? Yo antes había entendido. Tengo una boca, no puedo decir dos palabras. En apellejo la labra. En aos de yeholalismo es lo mismo. Tengo un cerebro, tengo dos orejas, pero no puedo yo procesar dos diferentes ideas, dos diferentes sonidos.
lo que entendí arriba. Me está diciendo, no, sí puedes procesar dos sonidos, siempre y cuando sean de dos diferentes fuentes. Porque es una fuente, no. El problema es que yo no puedo procesarlos. Si tú me pudiste hacer dos sonidos, ¿yo podría procesarlos? ¿Por qué no va a poder? ¿Por qué va a ser diferente? Trekale mi had gabra y trekale mi tre gabra. ¿Por qué va a ser diferente? Luis que had gabra podría ser trekale. ¿Por qué no puedo escuchar? Yo estoy haciendo dos voces. ¿Qué diferencia hay desde mi lado de una voz o de dos voces? Está, no entiendo. Es el mismo tono, no puede ser. Puede ser que estás viendo a dos. Puede ser un yesod para lo del 12 de sota. Puede ser que podáis agarrar. ¿Sí? Llegamos, como se dice, llega la Gemara y dice, no, en realidad tiene Mekorot que sí se puede escuchar dos voces juntas, ¿sí? Entonces la reya del tema de Megilá, puedes escuchar la Megilá de dos diferentes personas al mismo tiempo y salir del Jobá de uno. Dice la Gemara, dice, ahí es diferente porque es Javib, como un caso que es Javib, una cosa que le tienes cariño, una cosa que a lo mejor es por el neso, yo qué sé, la gente se conecta más y sí va a escuchar las dos. En el caso de Torah no es Javib por algún motivo. Kriyat Torah no es Javib. Entonces, ok, entonces lo que Marij va a shofar no va a ser por lo que entendimos que era por Trekale lo Mishtame, porque Trekale sí Mishtame, y shofar se llama Javib. Entonces, ¿por qué necesitamos la Arij de shofar? Simán be alma, ¿sí? Como dice, le da el mitzvah tayom de shofar, para remarcar que la mitzvah del día es el shofar, ¿sí? Y ya, no porque alguien se va a equivocar, para remarcar. Aquí hay una shela con la que creo que de aquí sale una base para toda la subida. ¿Hay mitzvah de escuchar Hatzotzrot o no hay mitzvah de escuchar Hatzotzrot? ¿Hay mitzvah de escuchar Hatzotzrot o no hay mitzvah de escuchar Hatzotzrot? Tú me dices que hay mitzvah de escuchar Hatzotzrot, entonces la mina de la Gemara. Vamos a hacer la Jeshbon de Ture. ¿Sí? La Jeshbon de Ture. Ture llega con Jeshbon, dice, espérate. Y si no hay mitzvah de escuchar Hatzotzrot, entonces, Zahor y Shamor son Trekale y yo tengo que escuchar los dos. O sea, ahí lo mishtame. Pues tengo Trekale y quiero escuchar solamente uno de dos. ¿Mishtama o lo mishtama? Dice, desde Zahor y Shamor no podrías aprender que no. Zahor y Shamor no podrías aprender que no. De Zahor y Shamor no podrías aprender que no, ¿verdad? Entonces, solamente de, ¿cómo se llama? Del caso repito, porque me saco de onda. ¿Qué? Otra vez. Solamente en escuchar dos voces, dos palabras, ahí diría lo mishtama. ¿Pero qué pasa en un caso de dos voces? Quiero escuchar una, mejor sí tendría que escuchar. Entonces, ¿cómo me estás preguntando de Hatzotzrot y de Shofar? Ahí también son dos voces. Quiero escuchar más el Shofar. Hatzotzrot no hay mitzvah, quiero escuchar solamente el Shofar. Si nada más quiero escuchar el Shofar, tengo dos voces y quiero escuchar nada más una, ¿por qué no va a servir? Zahor y Shamor, ¿qué tiene que ver? Ahí son dos voces diferentes, dos ideas. Aquí es dos voces, yo quiero agarrar una de las dos. A lo mejor sí se puede. No tienes rayado. Dice el Tureben, mi coaje esta pregunta, el Mojías, que la Gemara en la pregunta pensó, de dos voces, yo quiero escuchar ¿qué? Las dos. Y entonces no Shayach escuchar las dos, y no es igualito que Zahor y Shamor. Entonces, ¿para qué Marije el Shofar? Dice, no, para que, porque si te pongo todo el tiempo, en realidad, dice el Tureben, si tocara, digamos, Hatzotot y Shofar al mismo tiempo, tienes Hatzotot y Shofar todo el tiempo, podría yo a la mitad del tiempo pensar en Hatzotot, a la mitad cambiarme y pensar en Shofar, sería perfecto. Nada más que la gente se le va a chispotear. Entonces les decimos, a la mitad que quede solamente el Shofar. Eso te va a remarcar, que al principio pides solamente el Hatzotot, y a la mitad cambias al Shofar para que hagas el cambio. Para que la gente no se equivoque. ¿Podríamos pensar así? Podríamos pensar así. El Tureben dice este Heshbon. ¿Quién discute con el Tureben directamente? El Ritva. El Ritva estudia la mascana de la Gemara. Dice el Ritva en la mascana de la Gemara. Dice. ¿Está? Aquí puso.
Era tarde Kale, dice, dice, la mascana de la Gemara es decirte, tú pensarías que dos voces no puedo escuchar ni siquiera una. Llega la mascana y me dice, no, si tengo dos voces, por Javid puedo pensar en una y no en la otra. Ese hidush de la Gemara al final, de dos voces, cuando una es Javid, puedo fijarme en una. Entonces la Abba, mira que... ¿Qué? ¿Qué? Escucha las dos. Puedo fijarme solamente en una, ignorar una y voy a salir de Jehová con eso. Pero ignorar una. Es lo que está diciendo, es el hidush del ritual. Pero Es el hidush del ritual. ignorar la ¿qué va a hacer con Trekale lo mismo? Otra vez, espérate. ¿Por qué No, espérate. La Gemara dice Trekale lo mishtame. Yo había entendido Trekale en cualquier caso lo mishtame. Llega la mascana de la Gemara Trekale sí mishtame. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambió de la Abba Mira la mascana? El ritual dice, el Abba Mira pensabas, una de dos no puedo escuchar. Shofar, yo tengo shofar y hatzotzot, no puedo escucharla. Y en la mascana es, yo puedo escuchar shofar aunque tenga shofar y hatzotzot. Me puedo fijar solamente en el motivo. Pero en realidad, ¿qué necesitaría? Solamente shofar. No necesito hatzotzot. Sí, la misma Gemara es la Abba Mina, esta es diferente de los dos. El Tureb en la Abba Mina es, necesito dos de dos. La mascana es dos de dos, sí se puede. Tiene que ser que la mascana es que sí. La Abba Mina es que no, la mascana es que sí. Y según el ritual, la Abba Mina es una de dos, no, ni siquiera una de dos. ¿Cómo lo compara con Zahor y Shamor? No sé. Buena pregunta de Tureb, pero sí lo compara. La mascana es una de dos, sí. Esa es la diferencia. Antes de meternos, según el Tureb, ¿cuántos hatzotzot habían? Dos. ¿Qué tengo que escuchar? Yo tengo que escuchar shofar y hatzotzot. Cuando estoy escuchando, fijándome en hatzotzot, tengo dos hatzotzot. ¿Cerca de la Mishlame no me va a afectar ahí? Tengo dos voces de hatzotzot. ¿Se entiende que es igual? No sé, estoy preguntando. Porque aunque me quites el shofar, tengo el tema de los hatzotzot. ¿Tengo mitzvah de hatzotzot? ¿Tengo que separarlos o la mitzvah es nada más cualquiera de los dos? ¿O puedes fijarte en uno de los dos? Estoy preguntando esta. ¿Por qué no dice que en Mejilá toda la razón por la Eso ahorita hablamos, de lo mismo. Llega, como se dice, otra cosa que les quiero preguntar es lo que está presente, ¿por qué el shofar se llama Javib? ¿Sí? Pensamos así, no, Megilá se llama Javib, Torah no se llama Javib. ¿Por qué? No, porque Megilá es Nes. Y Stipulite el Mitzayim de la Torah, Bashat Beshalach, Haz Yashur, también es Nes. Mejor también que sea Javib. A lo mejor sí. Se estás preguntando, ¿no? Dice uno no, porque ya que es cada semana. Bueno, cada semana es una perasha nueva. Ahora ahí sí va a ser Javib. Llega el Yom Tov decía no. Ya que dice Shai Mikra Bejatalun toda la semana, ya pasas estudiando la perasha toda la semana, ya llegó la semana, ya no es Javib. La que en la Megilá nadie estudia la Megilá antes de Purim, no sé por qué. Y entonces, ¿qué? Ahí sí se llama Javib. Está incómodo. Y Torah no es Hadash. Estoy preguntando, está. Shofar, ¿qué pasa con Shofar? Shofar, dice el Yom Truah, dice, es Javib, ¿por qué? Porque Maskira queda Titzhak. Le dice de los Hatzotzot, no van a ser Javib. Entonces, claramente que el Tureben no puede estudiar por Yom Truah. Tureben en la Mascana quiere decir que Trekale son Shofar y Hatzotzot, y sí se podrían escuchar, porque los dos se llaman Javib. Y el Yom Truah no decía, según como dice Yom Truah, no hay Javib en Hatzotzot. Va a decir que Hatzotzot va a ser Javib una vez al año. Pero entonces Imken también será. Vas a tener que tener los mismos problemas que tenías arriba. ¿Qué? ¿Me puedes volver a decir cómo estudia el Tureb y el Ritual? En la Abba Mina la Gemara pregunta, Trekale lo mishtame. Dice el Tureb, igual que Zahor y Shamor. Llega el Tureb y dice, Zahor y Shamor son dos Trekale, son Trekale diferentes. Y quiero escuchar los dos. Eso lo mishtame. Igual que eso, similar a eso va a ser, Trekale van a ser Shofar y Hatzotzot. Y quiero escuchar los dos. Y eso no mishtame. Porque a fuerza tiene que ser mitzvah de los dos, pues si no hay comparación con el caso de Zahor y Shamor. El fis de la mascana, ¿cuál es? Tregabre, Trekale, mi Tregabre, ¿puedes fijar Garol? Pues son mi Tregabre, sí mishtama. No, los dos.
Es la mascana, es lo mismo. Por eso Marija el Shofar. Aquí es de dos, sí se puede. El Turebe es el Turebe. El Ritva, en la mascana, él dice, la mascana de la Gomara es Ela Trekale, mi Hadgabra Mishta. No, perdón. Ela Had mi Trekale, tengo dos voces. Una de las dos, sí Mishtama. Trekale mi Tregabre, ואין צריך לשמוע אלא אחד מהן, דהיינו כל השופר שהוא מצוות היום, שפר משתמע. Sí, es el Hidush del Ritva. El Turebe es dos de los dos y según el Ritva, una de los dos. El dimión con Zahor y Shamor tiene que ser un dimión ¿cómo se diría? No tan exacto. La Gemara pensaba que Trekale, cuando quiero escuchar una de las dos, tampoco me está. Y la reaya no es reaya perfecta. No estoy dispuesto a hacer eso. Llega entonces, hay una tercera shita, sí, que es la shita del Tosot en Sotá. No traje Tosot. ¿Tienes las copias del Tosot? Yo tengo una. Aquí tengo. Llega el Tosot en Sotá. El Tosot en Sotá llega y él empieza a preguntar por un tema de Birkat Kohanim, que la gente dice amén. Dice, si la gente dice amén y empiezan los Kohanim a decir la verajá, Trekale Mishtame no va a ser. Y empieza a hacerse bolas con eso. Dice, no, pero entonces, ¿por qué en Torah sí? ¿Y Megilá? ¿Qué diferencia hay? Y empieza a decir que el problema va a ser, su mascana es, tiene dos pshatim, ¿no? El primer pshat, su mascana, ¿cuál es? Dice, cuando tengo Trekale, que son diferentes uno que el otro, Zahor y Shamor, que Trekale, Tregabre, sí voy a escucharlos. Similar a Zahor y Shamor, que ahí dice, Zahor y Shamor lo mishtame, Zahor y Shamor, es que otras. Déjame ponerlo claro. Dice, el caso de Shofar, Kol Shofar y Kol Hatzot son Trekale y sí mishtame. Zahor y Shamor son Trekale y lo mishtame. ¿Qué diferencia hay? Pues Gabriel no dice eso, dice hay una diferencia así. Trekale, que son diferentes uno al otro. Yo les dije, son disonantes. Uno está diciendo... uno dice Zahor, uno dice Shamor, que no puedo escuchar las dos cosas, porque si escucho una no escucho la otra, chocan en mi cabeza, no puedo escuchar las dos. Escuchar una cosa que aumenta sobre otra, no me afectaría. ¿Sí? Kol Shofar y Kol Hatzotzot de En Meshunim, que no son tan diferentes uno del otro, ya cuando es Habib lo puedes escuchar. Hace como que un tiro de las dos cosas. Cuando es Habib, cuando son dos colos que son... Perdón, si oyes una sinfonía, oyes violín y oyes también otro instrumento. Oyes los dos, si oyes los dos, se aumenta uno sobre el otro. Si tienes una persona que está gritando una cosa, o está gritando otra cosa, no escuchas las dos, te causa un cortocircuito. ¿Sí? Puede decir que es diferente. ¿Qué es lo que dijimos que puedes que no pueda decir esto? La pregunta que hicimos, ¿cuál fue? Que los pasajeros no son Fabio. ¿Qué ganaríamos con eso? O sea, no queda, porque dijo que tiene que ser Fabio y que tiene que ser... No, pero no ganas nada con eso. Dijimos que había algo que podría apoyarnos para decir eso. No, estaba hablando del Tosfot. Cuando te dije esto puede ir con el Tosfot en Sotá, ¿qué fue eso? Recuérdame. No creo que sí. Él dijo, Trekale Mishtame. Trekale Mishtame. No creo que es lo que habíamos dicho. Ahora después quiero checar. Pues sí había dicho que dice que a lo mejor a base de eso entonces podía ser que sea la lectura. Pero se fue. Pues la cosa es de dónde está sacando el Tosfot de esta idea. ¿Qué es lo que lo está empujando a decir esto? ¿Sí? Pero habíamos dicho algo que dijimos que pensamos. Dices, él además de decir Trekale mi Tregabre, él dice como el Turebe, que la mascana es Trekale mi Tregabre, sí vas a poderlos escuchar. Las dos. Pero solamente cuando son que no chocan uno con el otro. Pero son dos voces que son completamente disonantes. Estoy escuchando Zahor y el otro estoy escuchando Shamor. Mi caso es escuchar las dos, ahí no. Pero escuchar dos cosas que no son tan diferentes, se va a poder. Eso a lo mejor en Megilá están diciendo lo mismo los dos, se va a poder.
Entonces los dos son dos iguales, chocaría. Ay, no chocaría, porque es el mismo sonido. Es el mismo sonido. Yo pensé que tenía algo, a ver si me acuerdo, porque creo que con lo que había dicho antes, está bueno. Dai. Tenemos entonces Shita de Tosfot, Shita de Ture Even y Shita de Ritva. Hay un caso muy meanien que de aquí sale una nafkamina preciosa. ¿Qué pasa? Es la Gemara en la Flamedale, si no me equivoco. El Ritva lo trae en la Flamedale. Tenemos dos personas. Yo voy a un lugar, se me hizo tarde, Rosh Hashanah. Ya se va a acabar el Rosh Hashanah. Tú estás tocando Tkia, un shofar. Él está tocando y él está tocando. Escucho a las tres personas al mismo tiempo que tocan Tkia. ¿Puedo salir de Jehová? Depende de quién. Vas a pensar. Según la Mascana, el ritual, el cual dice, oye, siempre en los Bateknesiot, siempre pasa que van a tocar shofar arriba y se esperan porque los de abajo están tocando. Solamente sale pure, solamente. Espérate. Según entonces, lo que se esperan los Bateknesiot es no tocar porque abajo están tocando, ahora según el ritual es Pepe. Con que si toco acá, aunque esté tocando abajo, te javena está bien. ¿Sí? Según todos. Pero si tocan los dos, yo quiero al mismo tiempo salir con este y con este. Ahora el ritual de Feroz dice que no, porque necesito Had Mitre, uno de dos. Según el Tureven, Tre Mitre, si se podría. Dos voces, si son Javi, puedo salir de Jehová las dos. Tres a lo mejor también, o a lo mejor el de Jalek, o a lo mejor, no sé. Pero por lo menos dos pueden salir de Jehová. Tere Gabres no está el mismo sonido de dos diferentes fuentes. Preguntamos porque, eso era. Es lo que habíamos dicho. Es lo que yo había preguntado, que por qué el Tosfot, por qué la Gemara me decía, Tere Kale, ¿cómo la Gemara puede dejarle en Tere Kale, mi Had Gabra y Tere Kale, mi Tere Gabra? Yo había preguntado eso. Porque si el problema está en el que está escuchando, yo sigo persona, yo no hago ni sim, yo voy a escuchar dos voces diferentes. ¿Qué me importa si vienen del mismo mecor o de dos diferentes? Necesito un Nes en que Peye Jolar da ver y otro Nes para Osi y Jolar Ishmoa. Entonces, si yo estoy ahorita, hicimos un Nes que Peye Jolar da ver, pero no hice el Nes de Osi y Jolar Ishmoa, no voy a poder. Yo quería agarrarme de eso para decir, de ahí se agarró el toso para decir, tengo dos voces que chocan una con la otra en Osi y Jolar Ishmoa. Pues son ¿cómo se llama? Iguales, a Ozen y Jolar Ishmoa, es menos el Nes. A minorar el Nes del lado del oyente, y por eso decir diferente mi Had Gabra y mi Tere Gabra, y decir que mi Had Gabra, la cabana es que son disonantes. Y mi Tere Gabra es que no están disonantes. Salió completamente de la de la Gemara y todo, pero estás agarrando de dónde sacó el Tosfot eso. Esto quería decir antes. Entonces, regresando acá, tenemos dos personas que están tocando Tashrat. Yo, según el Tureven, puse cabana en las dos. ¿Está bien? Puedo salir de las dos. Según el ritual puse cabana en las dos. Puedo salir solamente una, no puedo salir de las dos. Según él, ¿cómo se llama? Según el Tosfot en Sotá, Lejaora, yo diría de que no cara de Shofar y Hatutzot. Para mí tienen que ser voces similares, tipo Megilá, tipo eso que sí tendría que funcionar. Pero si alguien me viene a decir que Shofar no puedo diferenciar uno al otro, son tan similares que ya no podrías diferenciar, no sé, lo que mejor quiere decir Sutton, mejor lo podría escuchar. Usted que alguien lo diga, pero lo podría escuchar. ¿Sí? No me aviento a decirlo solo. Lo podría escuchar eso. Una shita más. ¿Quién? El Rambam. ¿Qué dice el Rambam? Trekal. De esta forma. Dos veces tocando Tashrat. Pusiste cabana en los dos, no saliste de Jehová. ¿Cómo no? A la Gemara dice que sí. Mapshat. ¿Cómo estudia? ¿Sí? La verdad es que eso, es lo que va a decir. El Biorajá dice eso. Dice, sí, lo que el Ritva Hidesh, que si pones cabana en uno de los dos, sales de Jehová, porque tú te fijaste, hiciste el esfuerzo de escuchar nada más a uno. Pues si tú querías escuchar a los dos, eso no puedes hacer. La persona no sabe escuchar dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si te pusiste toda tu cabeza fue a uno, yo te digo, va, de uno.
cabeza en los dos, no sales de uno de los dos. Tureben sales los dos. Ritva sales uno. Rambam, ni uno. ¿Qué? Otra vez, el Rambam hay que estudiarlo por dentro, es una suya por sí misma. Abrir el Rambam, ver ahí la Shutot, creo que hay un Lechem Mishnah interesante, está muy interesante. Pero el Biro Alajá trae un chat para contestar al Rambam a base del Ritva. Y dice que si usted la cabeza en las dos, por eso va a salir de Jehová. Entonces, para esto, por ejemplo, en este, aún según el Rambam, si yo estoy en el Beta Knesset y están tocando el shofar abajo, no tienes que esperar. Puedes tienes que cavar en el tuyo. Si creo que se cavar en los dos. Según el Ritva, si puse cavar en los dos, a lo mejor uno sí me sirve. A lo mejor. No tengo raya como. A lo mejor modé. A lo mejor modé. El Rama Mejade es que no sé. Hasta ahí. Una cosa más. ¿Qué es lo otro que les quería decir? Lo otro que les quería decir es, tenemos acá, como que parecía una suya que no tiene tanto así, pues empieza a abrir. Es una Mahlokes B'Metziut muy interesante, Mahlokes B'Metziut nomás. Los que dicen que no existe Mahlokes B'Metziut, aquí tengo una raya que sí existe. Ahora, tenemos acá, pues hablamos. Bien. El otro tema que estamos tocando un poco es el tema de la tkia, ¿sí? Tkia, Takaba Rishona, Mashach Bashnia, ¿sí? Enviado Ela Achat, ¿sí? Tocó la primera tkia, alargó en la segunda tkia, nada más le sirvió para una. Entonces, entender el pshat en qué está pasando ahí, mejor de Ushonim. ¿Cómo queda ahí? Es una Mishnah Betzen de Flamet Gimel. La Gemara aquí en Dafkaz me pregunta de esa Mishnah. La Mishnah está aquí en Daflamet Gimel, es mamá de la de nosotros. Si es de que tocó la primera, Mashach en la segunda. Llega Rashi dice, ¿cómo funciona el caso del Takaba Rishon Mashach? ¿Ya? Dice, hizo tkia, trua, tkia. Siempre tiene que ser una, no se llama, tiene que ser una tkia, una pshuta, antes de una shvura, de una pshuta, shvura, pshuta. La pshuta segunda que hizo, la hizo suficientemente larga para alcanzar para el ceder del primero y el ceder del segundo. ¿Qué? Para cerrar y para abrir. Preguntaron cuál es la lamina mejor para que sirva para los dos lados. Les dije a lo mejor, si esto es parte del aspecto musical, a lo mejor lo entendemos, pero a lo mejor podrías pensar que le gabe el musag de tkia. No hay tema de silencio, la mitzvah es hacer sonido. El parar de hacer sonido no es parte de la mitzvah. Entonces, ¿qué pasaría si yo, como dije, estudio una hora al día, ayer no estudié, hoy voy a estudiar 2 horas? ¿Hice 2 horas o no? Tengo que parar, echarme un café y después echar la otra hora. No, sigues estudiando. El hecho que hiciste 2 horas, ¿por qué vas a hacer que es diferente? Si te acá 2 horas, no, es una tía, es el doble de tiempo. ¿Por qué necesito parar para que empiece una segunda? ¿Puedo entender la abamina? ¿Qué tiene que ver? Para eso es otra cosa. ¿Sí? Puede ser. ¿Sí? ¿Entiendes la abamina? ¿Le dices como abamina? ¿Qué? La Gemara dice que sí hay un musag de partir la tkia, pero por lo menos como abamina lo puedes entender. Llega la Gemara y dice, ¿a qué se refiere el tema? Takaba Rishona y Mashach Bashnia. Entonces, enviado el ajat. ¿Qué es lo que le queda? Enviado el ajat. Le queda nada más uno. Hay quien dice que la primera tkia estuvo bien. Después dice trua y tkia. La tkia segunda estuvo mal.
Entonces, bueno, voy a empezar con la conexión más lógica a mí. Voy a empezar con la lógica. Tkia, trua, tkia. Esta tkia es buena, pero no sirve para una, no para dos. ¿Para qué la quieres usar? Para tu trua y tu tkia anterior. Y entonces tienes una tkia para esto. En vez de tener esta tkia como dos, para la de antes y para la después, enviado el aja, solamente tiene una tkia. ¿Sí? Solamente tengo una tkia y con eso diría que sería kosher. Okay. Sí, esa es la persona de la mayoría de los Rishonim, que así estudia el Ramban, así estudia el Baruch Hanan, así estudia el Ritva, la mayoría estudian así. ¿Sí? Pero cuando lo trae el Ritva, creo que dice, puedes decidir si quieres usarla para la primera o para la segunda, tú escoge para cuál. Entonces, una tkia es decir si quieres usar para este ceder o para este. El Yerushalmi se entiende de la forma que lo presenta que la tkia te va a servir. Esta tkia va a ser psula. ¿Por qué? Porque tuviste kavaná mal en esta tkia. Quiero usarla para dos diferentes cosas. Quiero usarlo también para el primero y también para el segundo. Tu kavaná es una kavaná psula. Tienes una kavaná psula, tu tkia esta se cancela, esta no sirve. Entonces, he enviado el ajat, ¿cuál es? La primera tkia que hice. Entonces, tkia, trua, esta tkia psula se me cancela, entonces me quedé solamente con mi tkia trua del principio, entonces la tkia nueva. El ashon queda mal. Hay otra pregunta muy fuerte. ¿Qué pasa? Solamente les pasó en el Beta Knesset. Tocan el shofar. Tkia, trua, empieza a tocar el siguiente tkia y se le parte a la mitad. ¿Qué es lo que le dice que tiene que hacer? Y empieza otra vez tkia, trua, tkia, te rompe todo el set. ¿Sí? Entonces aquí también, si tu tkia tercera está mal, entonces todo el set tendría que estar mal. Es como ahorita puedo volver a tocar una nueva tkia y a completar lo que me faltó. He enviado el ajat que la primera tkia está bien, no, esa se rompió, esa ya no sirve. Una pregunta. Otra pregunta que le hacen muy fuerte al Maritz, es el Maritz el que hace esta shita. Lo trae el Ramban. ¿El que dice? El mitzvot do tzijot kavana. Entonces, ¿cómo puedes decirme? Vamos a llegar a esta subida de poco. ¿Cómo puedes decirme que la kavana que pusiste de que esta tkia sea mitad para un lado y mitad para el otro, cancele la tkia? No importa qué pensaste, es una tkia y funciona. No, pues después que van a mitad para una, mitad para el otro, se echó a perder. Aunque no, a la cabana no importa, al final de cuentas tengo una tkia. La no me acuerdo, vamos a ver, no me acuerdo. Ya lo vimos, estudiamos antes y no me acuerdo. Es más loco, pero la alajá no me acuerdo cómo está, bueno, también es más loco, pero bueno. Nunca estudiamos. Estudiamos mucho cabana. El brajot estudiamos mucho cabana. Justo después de la cabana que dije, de aquí a la cabana estaba todo ahí. Entonces, toca. Hay quien dice que sí es. Aunque no se cabana, como se dice, puede afectar. Entonces, cabana de los lachet. ¿Sí? Habría que ver cómo queda acá, pero está muy interesante esto. Hay que volverlo al Hashben, volvamos nosotros cabana, el tema de acá. Ahora, hay una tercera shita que trae el Shulchan Aruch, y la verdad, como de costumbre otra vez, no entiendo qué está pasando. ¿Cuál es la tercera shita? La tkia está mal, ¿por qué? La cabana está mal, se echó a perder esta tkia. Ya que está mal, pasla todo lo anterior. Enviado el ajat, tienes que empezar. Enviado el ajat quiere decir que todo está cayendo, que ya todo se hizo basura, se perdió todo. Enviado el ajat, ¿cómo lo mete? No sé. O sea, ajat no necesita, con una no sale, tienes que volver a empezar. ¿Qué es enviado el ajat? No tenía alguna la primera, pero o sea, si haces una por dos, no tienes dos, nada más vas a tener una y vuelve a empezar. No está mal, aquí tengo una. ¿Esta tkia está buena? ¿Esta sí sirve? Vamos a empezar con una tkia nueva. ¿Esta tkia sí sirvió? Sí, pasla todo lo anterior, por final puede ser una tkia. No sé, no estoy cómodo. ¿Y por qué no es la misma que la primera? No, en la primera te dije. En el primer episodio dijiste que esta tercera tkia la puedo usar o para un lado o para el otro.
Tú escoge. En la segunda es, no. Esta ya está psulá, se canceló, pero lo que hice antes sí sirvió. En la tercera es, no. Esta ya te echó a perder lo que hiciste antes, pero esta misma sí puedo usarla de aquí en adelante para la siguiente. Así. Si no, que sí me duele la jata. Entonces, ¿para qué? Si no necesitas cabanar, Pues puse cabana mal, pero la cola cabana le puede afectar. Y en Bellado la FAD, nada más que como pusiste mal cabana y así eso pasó. En Bellado sí tiene algo. El Shulchan Aruch dice, ¿Qué dice la zona? puede ser que dice, yo cerré la primera y abrí la segunda. En Bella de la FAD, ya cerraste la primera, empieza la segunda. Ese es el primer chat. Es el primer chat. El tercer chat es decir, no, cancelaste, echó a perder tu primera, la cancelaste, echó a perder la primera. No, nada más tienes la primera. Ya perdiste la primera, esa es la primera de la segunda. Y tampoco no puedes saltarte el ceder donde empiezas desde el principio. La verdad es que es un tema de que me gustaría dedicarle más tiempo a eso. Sí, lo quise decir porque Firaco está muy interesante. No nos dio ni tiempo de verlo. ¿Ves el Yerushalmi, el Ritva? Es enorme. Dan ganas de verlo todo. Pero bueno. Acá ahí vamos a tener que dejarlo. Está bien.